Hola, ¿qué tal? El día de hoy trataremos de calcular la derivada de f de x igual a x elevado a la x. Muy bien, vamos a comenzar. El primer paso, pues, es disminuir esto y vamos a darle solución. Aquí voy a escribir solución. Y bueno, nosotros tenemos fórmulas que conocemos para resolver este tipo de problemas. Recordemos primeramente que existe una fórmula que establece y nos dice que la derivada en este caso, de x elevado a la r, pues es igual a un r, donde r es una constante, y esta derivada de x a la r es igual a r por x elevado a la r menos 1. Y tenemos otra fórmula que nos dice que la derivada, en este caso, respecto de x de a elevado a la x, donde a es una constante, es igual a elevado a la x por el logaritmo natural de a, ¿no? Y bueno, tenemos estas dos fórmulas. La primera fórmula obedece al caso en el que la variable es la parte principal de la función y el exponente, en este caso, es constante. En la segunda fórmula, pues la parte principal de la función pues es una constante y el exponente aquí sí es una variable. Aún no tenemos una fórmula que nos indique que ambas partes, la parte principal y el exponente, sean variables. Podríamos utilizar la definición, pero serían cálculos bastante complicados. Entonces, lo que recomiendo para resolver esta derivada es aplicar logaritmo natural de ambos lados, que sería, en este caso, logaritmo natural de ambos lados sería logaritmo natural. Vamos a escribirlo como lo habíamos escrito aquí abajo. Logaritmo natural de f de x y logaritmo natural de x elevado a la x. Aquí lo voy a escribir así. Logaritmo natural de x elevado a la x. Bien, aquí nos va a corresponder usar una ley de los logaritmos, que para todos números reales a y b, sabemos que el logaritmo natural de a elevado a la b, pues es igual a b, logaritmo natural de a. Vamos a usar esta propiedad de los logaritmos. Y con esto, pues vamos a simplificar de la siguiente manera. De este lado, pues va a continuar igual el problema, logaritmo natural de f de x, tal cual hasta el momento lo vamos a mantener igual. Y bueno, del otro lado de la igualdad, pues ahora sí vamos a aplicar la ley de los logaritmos que acabamos de enunciar, y esto es igual a x por el logaritmo natural de x. Y así quedaría. Ahora nuestro siguiente paso es agregar la derivada de ambos lados. Vamos a agregar la derivada. Bueno, voy a copiar todo y para después eh, derivar, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es derivar de ambos lados, es decir, vamos a derivar el logaritmo natural de f de x de este lado. Bueno, aquí voy a completar lo que hace falta. Y esto es igual a la derivada de x por el logaritmo natural de x. Bueno, aquí lo voy a poner, ¿no?
x por el logaritmo natural de x. Bueno, entonces aquí ya vamos a derivar de ambos lados. Aquí voy a corregir esto. Una vez que hemos corregido lo correspondiente, voy a enunciar dos fórmulas. La primera fórmula pues establece que la derivada del logaritmo natural de u, la fórmula de esta derivada del logaritmo natural de u es igual a u' entre u, es decir, la derivada de u entre u. Y otra fórmula que voy a recordar es la del producto o la derivada de un producto que establece para dos funciones f y g que se están multiplicando, su derivada pues va a ser igual a f por g' más g por f'. Aplicando esta fórmula y esta acá arriba, pues vamos a obtener lo siguiente. La derivada del logaritmo natural de f de x, pues en primer lugar es f' de x dividido entre f de x dividido entre f de x, y del otro lado pues es igual a x por la derivada del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de x respecto de x. Bueno, vamos a simplificar un poco todo esto. Y aquí voy a corregir un poco. Bueno, ya está. F' de x sobre x. F' de x dividido entre x. Bueno, más bien entre f de x. Es igual a... Bueno, vamos a simplificar un poco lo que ya teníamos. En este caso sería x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y 1 sobre x por x, pues es x entre x. Es decir, esto. X entre x. Ahora la segunda parte, que sería logaritmo natural de x multiplicado por la derivada de x respecto de x, que sería igual a 1, y 1 por logaritmo natural de x, pues es logaritmo natural de x. Y bueno, aquí se puede ver de la siguiente forma. F' de x entre f de x, pues es igual a 1. Es igual a 1 más el logaritmo natural de x. Bueno, este f de x, como está multiplicando, pues vamos a pasarlo dividiendo acá arriba, y f' de x es igual a f de x por 1, pues es f de x más f de x, que va a multiplicar al logaritmo natural de x.
Bueno, pero recordemos una cosa muy importante. Antes de continuar, recordemos que en este caso f de x pues es igual a x elevado a la x. Sustituimos este resultado y f' de x es igual a f de x, pero f de x es x elevado a la x más f de x, que en este caso sería x elevado a la x por el logaritmo natural de x. Muy bien, y en este caso esa sería la respuesta. Esta sería f' de x, o la derivada de f de x sería esta, x elevado a la x más x elevado a la x por el logaritmo natural de x. Y esta sería la respuesta que estábamos buscando. Y esto termina el problema. Muchas gracias por ver el video, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.